Grabando. Hoy es día 16 de junio del 2016. Estamos en la Facultad de Filosofía y Letras y para el proyecto Imagen de España vamos a entrevistar a Carlos Reyero Hermosilla. Algunos datos personales para encuadrar su personalidad y su obra. Nació en 1957 en Santander y ha estudiado historia. ¿Estudiaste Historia del arte. Historia del arte en la Universidad Autónoma? Sí, los años de comunes los estudié en Salamanca. Y luego Estudié geografía e historia en en Salamanca Salamanca. y vine a Madrid a hacer la especialidad. Vale. Pues en 1985 leyó la tesis dirigida por Julián Gallego sobre pintura de historia en España. Y luego el interés de entrevistar a Carlos Reyero es porque es un estudioso de la pintura del siglo XIX, de la pintura de historia, y porque además ha tenido una trayectoria profesional que le ha permitido vivir en distintos lugares en España y ha dado clase en Andalucía, en el Instituto Las Salinas, cuando fue profesor de bachillerato allí, en San Fernando, en Cádiz. Luego ha sido profesor ayudante en la Universidad de Cantabria y más recientemente ha estado dando clase ya como catedrático en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Así que es un hombre que ha dado clase en distintos lugares, clases de historia del arte y de historia, y por lo tanto se ha estado dedicando toda su vida a este tema que nos ocupa y nos puede dar una información, una visión personal, que es lo que nos interesa del tema objeto de estudio. Además ha sido becario en la Fundación Marcelino Botín y en la Real Academia de España en Roma. Ha sido además, es académico correspondiente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi, en Barcelona, y de la Real Academia de Historia de Madrid. Tiene una larguísima producción bibliográfica, libros, artículos, trabajos coordinados, proyectos de investigación, que no vamos a pormenorizar aquí. Pero básicamente sus líneas de investigación han girado siempre en torno al arte del siglo XIX, arte, identidad e imaginarios sociales contemporáneos, y sobre todo la relación entre arte, historia e imagen política en la España en la edad contemporánea. De todos modos, algunas publicaciones, para que nos sirvan de referencia, sí que necesitamos dar. Una de ellas es un libro que se llama Imagen histórica de España, 1850-1900, que está publicado en Espasa Calpe, en Madrid, y publicado en el 87. La pintura de historia en España, esplendor de un género en el siglo XIX, publicado en Cátedra en el 89. La escultura conmemorativa en España, la edad de oro del monumento público, 1820-1914, de Cátedra, 1999. Cultura y nacionalismo, José Carnelo y la Academia, en 1894, publicado en el 2006. Alegoría, Nación y Libertad, el Olimpo Constitucional, de 1812, y su última publicación es Monarquía y Romanticismo, que está publicada en el siglo XXI, el año pasado, ¿no? En el 2015. Bueno, pues sobre todo de Carlos Reyero nos interesa partir de su experiencia como investigador, estudioso de las imágenes, y tanto en pintura como en escultura conmemorativa, que los españoles se dan a sí mismos cuando tienen que conmemorar o celebrar o quieren dar una idea precisa en una institución o en un organismo sobre lo que es España. Vamos a empezar por las Cortes de Cádiz y la consolidación allí de la idea de Estado-Nación. ¿Cuál crees que es el momento concreto en el que se percibe una imagen concreta de España? Basándonos en tu investigación y en tu experiencia personal, ¿qué es lo que nos interesa?
Sí, yo creo que las Cortes de Cádiz, los discursos de los constitucionalistas gaditanos, lo que dieron fue una cantera de ideas, ¿no? Es decir, los políticos y los debates parlamentarios, cuando uno consulta las fuentes de las Cortes, se encuentra con que están construyendo imaginarios, ¿no? Y entonces pues están hablando de Daoiz y Velarde, están recordando el 2 y el 3 de mayo en Madrid, empiezan también a recordar algunos personajes históricos, ¿no? Como referente, pero yo creo que inmediatamente después no hay un traslado visual de todo ese discurso, y desde luego cuando se interrumpe el constitucionalismo todavía menos. Porque yo creo que en el sexenio absolutista y después del año 23, digamos que el hilo conductor vuelve a ser la monarquía. Y el tipo de imágenes que, digamos, podrían ser consideradas como imágenes aglutinantes de una cierta idea grupal o de una cierta idea social, no exaltan la idea de nación realmente. Lo que exaltan fundamentalmente es la monarquía, son monumentos dedicados a la monarquía. Volviendo a la pregunta, ¿en qué momento? Realmente es una pregunta, si tenemos en cuenta las fuentes visuales, muy difícil de responder realmente. Yo creo que es un proceso intermitente a lo largo del reinado de Isabel II. Por ejemplo, toda la pintura de historia que se hace en los años, durante la regencia de María Cristina de Borbón, es una pintura que pretende legitimar a la monarquía. Es decir, es una pintura que se habla de las reinas de Castilla, del papel que han tenido las regentes de Castilla. Es una pintura promovida desde Palacio y desde la Corona, y que realmente no se puede interpretar realmente como que ilustra esa idea de Estado-Nación que puede estar detrás de las Cortes, ¿no? Luego sí que hay algunos elementos, por ejemplo, el monumento a Cervantes, que claramente es el monumento que se coloca en la Plaza de Santa Catalina, enfrente del Congreso de los Diputados, y que tiene un valor icónico fuertísimo, y que es determinante porque se elige la figura de un escritor, es decir, de un escritor en una lengua determinada. Es decir, que uno de los primeros iconos del nacionalismo, en el año 35, es un escritor en ese lugar, y se difunden imágenes de ese lugar, grabados, etc., ¿no? Pero después, a lo largo, ya digo, de los años 30, 40, es difícil realmente. Es en torno, yo creo que a mitad de los 50, cuando empieza a aparecer realmente una imagen, una serie de pinturas realmente que sí que están ilustrando esa idea de nación. Y sobre todo el año 56, con la creación de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes y con una política pública, con una política cultural, y claro, las exposiciones tienen un reglamento y están diciendo qué tipo de obras se van a premiar. Se habla de pintura de historia, se habla de las obras que va a comprar el Estado, se habla de primeras medallas. Entonces, a partir del año 56 se nota un mayor impulso de ese proceso. Pero yo sigo pensando que es muy intermitente, porque, por ejemplo, monumentos hay relativamente pocos. Se siguen haciendo monumentos a Isabel II, sigue siendo la monarquía el elemento aglutinante, y desde luego cuando sí que hay un momento muy claro es en el sexenio, claro. En el año 68-69, ahí sí que hay claramente un intento de construir una política visual del Estado-Nación. En ese momento ya, evidentemente sí, y a partir de ahí sí. Pero antes, no, o sea que no tú tanto. lo fecharías más en la Revolución del 68. Yo creo que en ese momento, como política cultural, política visual sistemática, es el momento en que hay más monumentos, en el momento en que hay... Yo sí que lo veo más claro, pero siempre teniendo en cuenta mitad de siglo, ¿eh? O sea, para mí las exposiciones nacionales del año 56 es una época importante, pero no hay un momento claro realmente. Es un momento más dubitativo. Yo encuentro que a partir del sexenio está muy claro, y desde luego en la Restauración está clarísimo. Sí. Sí, esa es mi opinión respecto sí. a política de imagen de nación. Sí. Esa es mi idea. Y cuando se construye esa idea de España o la imagen, ¿en qué crees que se apoya más? ¿En la cultura, en la religión o en los aspectos políticos? Yo cuando realicé la tesis sobre la pintura de historia, vi como grandes ejes vertebradores la monarquía y la religión.
porque para los liberales, que somos fundamentalmente los primeros defensores de la nación, porque la nación está ligada al liberalismo, eran los temas menos conflictivos. Es decir, es como dar al contrario algo que ya tiene de antemano, ¿no? Eso es decir, eso no va a haber polémica por ahí. Es decir, si yo exalto la monarquía y exalto la religión, voy a tener de mi parte a todo el conservadurismo político, ¿no? Los liberales tenían un pánico cerval a ser acusados de anticlericales, por ejemplo, ¿no? Y entonces todos los temas polémicos que podían tener que ver con cuestiones anticlericales, yo creo que se obviaban, ¿no? Por eso creo que tienen mucho papel, por lo menos en un primer momento, desde luego la monarquía y la religión. Es verdad que, bueno, yo creo que también por influencia francesa, sobre todo a partir de los años 80 del 19, cobra más importancia la cultura, evidentemente. Los artistas, los escritores, los científicos, en fin, está unido también a un descrédito y una deslegitimación de toda la retórica del poder que se produce en esos años, a una recolocación de esa burguesía revolucionaria que ya controla y no necesita exhibir tanto una agresividad. Es verdad que, por otra parte, si uno piensa en monumentos, los primeros monumentos también, he hablado de Cervantes antes, pero también está Murillo, que es uno de los primeros monumentos públicos, es decir, que también la cultura está muy presente, ¿no? Porque es lo que iban buscando los extranjeros, ahí a lo mejor entramos en otro tipo de cuestión. Y de imágenes creo que también has estudiado la figura de Colón Sí. en el siglo XIX. Sí. ¿Tiene peso la figura de Colón en este imaginario sobre...? Yo creo que tiene muchísimo la figura de Colón en el imaginario nacionalista. De hecho, es significativo, por ejemplo, que el primer cuadro que obtuvo la primera medalla en la primera exposición nacional del año 56 sea Colón en el convento de la Rábida, ¿no? Entonces, eso ya marca un territorio, ¿no? Yo creo que hay una voluntad de españolizar a Colón, ¿no? Porque había imágenes muy populares en las revistas. Cuando uno ve las revistas ilustradas del 19, está la imagen de Colón con los doctores de Salamanca, por ejemplo, ya que me preguntas, que es una imagen denigrante para la universidad, ¿no? Es decir, los doctores de Salamanca no se enteraron de lo que quería Colón, ¿no? Y entonces, un poco como contraimagen, se construye esa importancia de Colón, que no le quería a nadie, fue acogido por los monjes de la Rábida, ¿no? Y fue ellos los primeros que se dieron cuenta de que aquello era importante. Y después le vinculan con Isabel la Católica y con la corona. Yo creo que en pintura es importantísimo la figura de Colón, porque legitima de alguna manera toda esa idea, ese sueño imperial, ¿no? Ese sueño imperial español, y es una figura fundamental. Yo creo que es una de las figuras más representadas, ¿no? Aunque es verdad que en escultura aparece un poquito más tarde. Sí, aparece más en la época ya de la restauración. En la época de la restauración, sí. Con motivo, con el centenario, con el momento del... La de Barcelona me parece que es como consecuencia de una exposición. Es de la exposición universal del año 88, sí. Bueno, esa tiene unas connotaciones un poco particulares, ¿no? La de Barcelona, porque es una manera de integrar realmente la corona. Es una imagen del doble patriotismo catalán, ¿no? Realmente es muy significativo que las 4 imágenes de los reinos, digo reinos porque es que realmente uno es un principado, no es un reino, ¿no? Pero es Castilla, León, Aragón y Cataluña. Es decir, Castilla es a León como Cataluña es a Aragón, ¿no? Es decir, rompiendo, digamos, el discurso tradicional de la unidad española, que es Castilla, León, Navarra y Aragón, y la conquista de Granada. Esa es la idea de la españolidad desde Castilla, pero ellos construyen esa doble imagen, ¿no? Y entonces vienen a decir además que de la misma manera que Castilla desplazó a León, porque históricamente también León está antes que Castilla, ¿no? Y de la misma manera también Cataluña desplazó a Aragón, ¿no? Entonces es una imagen un poco particular de lo que es esa idea de España que se tiene desde Cataluña. Que nos está reforzando esa idea de lo que importan las imágenes en la construcción de una identidad. Yo creo que importan muchísimo, sí, importan mucho. ¿Y quién crees tú en el siglo XIX que contribuye a dar en el exterior una idea más clara de lo que es España como nación? ¿Los artistas, los políticos? En el exterior, desde luego, los artistas.
En el exterior los ¿Quién más? ¿Los artistas. pintores? Yo creo que los pintores, y por lo menos a través de dos vías. Una vía es la idea de la reproducción de imágenes, ¿no? El siglo XIX es un siglo donde la imagen reproducida alcanza una dimensión extraordinaria. Es decir, cuando uno lee las revistas como la Ilustración Italiana, por ejemplo, la Ilustración Francesa o el London News, observa que el tipo de imágenes que ve esa élite culta que sabe leer y que compra esas revistas en Londres, en París, o en Italia, o en Madrid, son las mismas, y que leen más o menos el tipo de noticias y que se difunden esos grabados igualmente. Entonces yo creo que los pintores, a través de esa vía, es decir, a través de la vía de la reproducción, están transmitiendo una imagen de España claramente. Y luego de otra vía que son las exposiciones universales, ¿no? Que yo creo que, en fin, una parte importante de la exposición universal es... Tú que has es la parte. estudiado tanto los grabados y que los conoces Sí. todos, Bueno. todos, ¿qué papel tienen los grabados en esa difusión de la imagen de España? Porque los grabados se difundían muchísimo, ¿no? Sí, yo he estudiado, en el siglo XIX no solo se difunden los grabados de manera autónoma, como elementos decorativos, que no es tanto eso a lo que yo me refiero, sino la ilustración dentro de las revistas y de los libros. Es decir, que la ilustración de revistas y de libros construye un relato paralelo a través de las imágenes, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que se seleccionen un tipo de cuadros, un tipo de lugares también, porque muchas veces no son solo escenas históricas, sino que, bueno, se habla de Toledo, por ejemplo, o se habla de Yuste, por ejemplo, ¿no? Que si Napoleón III quiere comprar Yuste, ¿cómo va a comprar Yuste y tal? Y se reproducen cosas de Yuste, y se habla de Carlos V, y se utiliza, digamos, toda esa imaginaria de Yuste y de Carlos V, porque en la revista francesa, inglesa o italiana, de la misma manera que se lee la boda de no sé qué príncipe o princesa, pues se construye ese relato romántico. ¡Ay, Yuste, qué bonito! Un sitio remoto que hay por aquí, por el sur de Europa, ¿no? O sea, que yo no es tanto la imagen del grabado suelto, que yo, bueno, o sea, quizás es más difícil de controlar, pero eso también La existe. reproducción, sí. Y en los manuales y en los libros de texto, ya sé que esto es posterior, pero ¿qué idea tienes tú de con qué criterios, qué es lo que crees que se selecciona más, con qué finalidad? Bueno, lo que tiene la pintura del 19 es que tiene una dimensión edificante, donde los papeles de cada cual están perfectamente construidos. Es decir, es un proceso similar al que podemos encontrar en una película, en una serie de televisión. Es decir, está moralizado el relato. Es decir, hubiese sido más honesto, por ejemplo, utilizar una pintura de la época de Isabel la Católica, ¿no? Hay un retrato de Isabel la Católica, por ejemplo, o un retrato o una imagen de una construcción o de una obra de arte. Pero eso no está, digamos, pasado por el tamiz de la lectura moral, sino que tiene más neutralidad. Entonces, como los libros de texto tienen que tener una construcción narrativa, yo creo que la pintura de historia se presta bastante a esa narración. Y yo creo que esa es la razón, una de las razones por las cuales se incorporan, ¿no? Porque aunque muchos relatos, no hay concordancia entre, es decir, el que coloca las ilustraciones no necesariamente sabe, se ajustan al relato, pero él las coloca ahí porque es más ilustrativo contar ese momento, ¿no? Es más explicativo, o sea, tiene más poder narrativo que poner un objeto de la época que es más neutro, ¿no? Y según tu experiencia, ¿cuáles son las imágenes que crees tú que se repiten más en manuales, libros de historia? Bueno, yo creo que se repiten más aquellas que son más famosas. Yo recuerdo que eso es una discusión que hablé con Julián Gallego durante la tesis, ¿no? Y me decía ahí con su socarronería, dice, el testamento de Isabel la Católica no es una cosa tan importante. Decía, en todo lo que se puede estudiar de Isabel la Católica, ¿por qué ese cuadro? Pues porque el cuadro era famoso. Es decir, ahí hay un proceso, digamos, inverso. Es decir, está la idea de que Isabel la Católica es importante, el pintor de primer orden, Eduardo Rosales, pinta un cuadro muy importante que tiene mucha fortuna crítica, pasa al Museo Nacional como gran icono moderno y hace importante el testamento de Isabel la Católica.
Cuando a lo mejor en un relato de los Reyes Católicos, el momento del codicilo es en el que vigila, pues es un momento que nos explica, ¿esto por qué? Y eso tiene que ver la importancia visual de las imágenes. Las imágenes no son meras ilustraciones de un relato, sino que tienen una potencia expresiva. El caso de Juana Loca, que es otro cuadro, sucede lo mismo, es decir, introduce el tema de las emociones y de la empatía, es decir, una mujer viuda, joven, enamorada y loca, que se detiene fuera de un convento porque es de frailes y entonces celosa no quiere que su marido, que es de monjas, no quiere que el cadáver de su marido esté con las monjas y él se hace pasar todo el séquito. Pero eso es una cosa truculenta, es decir, no es que la historia de Juana la Loca probablemente sea importante en un relato explicativo de la historia de España, pero se pone porque el cuadro es importante, es decir, es un proceso inverso, es decir, las imágenes tienen un poder de necesidad de ser explicadas, digamos que reclaman su posición, en cierto sentido, yo creo. Ya, ya. Y otro del que tenemos que hablar, otra imagen que tenemos que hablar es la del Cid, hasta el punto de que luego en el 19 Joaquín Costa tiene que decir que hay que echar 7 cerrojos al sepulcro del Cid y luego hay que levantar el sepulcro del Cid porque se da muchas vueltas. Con el Cid, ¿por qué crees que representa, que se fija en el 19, pero cuándo? En esa idea de España... El Cid aparece... El Cid se lo inventan los franceses, yo creo. Es decir, el Cid aparece en pinturas y en grabados franceses de principios del siglo XIX. Como un personaje mítico que está en la literatura francesa antes del siglo XIX. ¿Y por qué se lo inventan? ¿Para reforzar lo de la canción de Roland o algo así? Las razones por las cuales aparece en el discurso francés no lo sé, pero desde luego está muy presente. Está muy presente. Respecto a España, yo siempre digo, cuando hice un trabajo sobre el Cid, cuando no sé qué centenario ideal de 800 o 1200, no lo sé, porque no sé cómo hay que buscar la fecha, pero sigue presente. Y recordé que el himno de Riego, cuando llamaba a la lid, rimaba con Cid. Es decir, que una de las letras, porque el himno de Riego tiene muchas letras, pero una de las letras que se cantaba en los años 20, es decir, en el trienio, yo creo que en el trienio, no sé si después, rimaba la lid con Cid, es decir, que ya estaba muy presente. ¿Pero se le nombraba? Sí, se le nombraba lid con Cid, era la rima. Y, o sea, que no es una construcción que yo creo que tiene una dimensión muy progresista. Lo digo porque, claro, como luego está toda esa imagen de echarse los 7 cerrojos sobre el sepulcro, por ejemplo, es curioso que se representa en el cuadro de Aldez Acosta, que es el despechado contra el rey, ¿no? Es decir, el que marca el territorio, el que obliga a jurar a Alfonso VIII, ¿no? Entonces hay ahí también una cosa progresista en el Cid, ¿no? Se le compara también con los guerrilleros. Cuando se habla de los guerrilleros de la independencia y demás, hay muchos textos que hablan del Cid como guerrillero. Es decir, que a lo que voy es que esa imagen de Costa de eliminar al Cid como lo más ancestral es un poco forzada también, porque en el 19 está muy unido a cierto liberalismo, es la imagen como del caballero del que pone coto al poder real, o sea que es una imagen... Lo que pasa es que yo creo que no fue tan popular como otras, también lo pienso. No, en el siglo XIX no. Y la prueba es que no hay monumentos en el XIX, es decir, que el monumento de Burgos famoso es de época de Franco, vamos, lo inauguró Franco, no sé, en el mil y pico, cuando el aniversario del Condado de Castilla, yo qué sé, se inventó para inaugurarlo en los años 50. Y otra imagen que también creemos que tiene mucho que ver con la idea de España es todo lo relacionado con la leyenda negra. En imágenes, ¿cómo has visto tú que se refleje o bien la leyenda negra o bien el combate de la leyenda negra? Sí, la leyenda negra está presente en la pintura de historia, desde luego.
Eh, yo creo que, bueno, el liberalismo, yo creo que al reivindicar, digamos, la lucha comunera, eh, inevitablemente suponía criticar a Carlos V. Es decir, que si la reivindicación de los comuneros era ir contra el poder imperial, tenían un argumento que en ese momento era útil, que es un extranjero que viene, ¿no? Esa idea de que es un extranjero que llega aquí, y evidentemente también la política de su hijo Felipe II. Y yo creo que eso es, y de ahí, digamos, toda la política represora e inquisitorial a que se asocia a la inflexibilidad de Felipe II, ¿no? La pintura de historia recoge eso, desde luego, el tema del carácter inflexible de Felipe II, presentado, por ejemplo, como un personaje extraordinariamente beato, extraordinariamente religioso, no ilustrado, no culto, no cosmopolita, que son imágenes que hoy sabemos que son bastante ficticias, ¿no? Que no era exactamente así, ¿no? Eso sí que es muy importante. Y todo el mundo inquisitorial, desde luego, también aparece toda la represión. Esa parte negra aparece representada en la pintura de historia. Todo lo que es la represión de los marginados, ¿no? Por ejemplo, la expulsión de los judíos, por ejemplo, que también es otro tema que donde los liberales hicieron hincapié, ¿no? Esa represión contra un colectivo, eso sí que aparece. La de los moriscos también. Esos son imágenes que, hombre, no aparecen en los años 50 y 60, porque en esos momentos todo es exaltación, pero en la medida que el liberalismo tiene más presencia, esos cuadros son importantes. O sea que sí que hay esa imagen de lavar la leyenda negra. Es decir, esto existe, pero esto es lo que no tenemos que tener como modelo. Yeah. Y en relación también a los franceses y a la imagen de la mujer, ¿crees que se ha construido, se ha identificado en Francia la Marianne, en España la Carmen, ha contribuido a dar una imagen de España a través de la pintura o de...? Hombre, yo creo que ¿O solo más literatura y se ha quedado más...? No, en imagen sí, hay una exposición ahora mismo en el Centro Cultural del Matadero sobre Carmen, precisamente. Y yo creo que sí que hay imágenes pictóricas que contribuyen han contribuido a esa idea de Carmen. A lo mejor ha funcionado más para los extranjeros, ha funcionado como una imagen folclórica. Pero la diferencia de Marianne es que Marianne ha sido una imagen institucional. Claro. Es decir, es una imagen construida intencionadamente, asociada a la República, a la libertad, y ha tenido un valor ahí. En España también se intentó en distintos momentos construir una imagen abstracta, pero al final la imagen de la monarquía fue más potente. Es decir, no llega a construirse una personificación poderosa y positiva de España, ¿no? Entonces la imagen de... Comparar a Marianne con Carmen, a lo que voy, es que la imagen de Carmen es una imagen más bien popular. Es una imagen, digamos, donde podemos hacer una lectura de que es una imagen de España, ¿no? Que sí que existe la imagen de Carmen o la imagen de la cigarrera, pero no es una imagen institucional de carácter positivo, ¿no? Pero sí que desde luego existen las imágenes, claro que sí. Háblanos de las instituciones y la pintura histórica en las instituciones y el papel que tienen en la construcción de la imagen de España. Sí, quizá donde primero se plantea una realización de cuadros de historia donde se desarrolle un programa intencionado, decorativo, es en el proyecto del Congreso de los Diputados. Es decir, cuando se proyecta el Congreso de los Diputados, cuando se encarga Narciso Pascual y Colomer, que se sustituye al antiguo convento por un nuevo edificio, Federico de Madrazo hace un programa de cuadros de historia, ¿no? A mediados del siglo XIX. De ese programa, que quedó muy recortado, se hicieron dos grandes cuadros, que son los cuadros de Gisbert y de Casador Alisal, que tienen una voluntad, digamos, de presentar
digamos, la España conservadora y la España progresista, un pintor castellano, un pintor mediterráneo. Yo creo que hay muchas políticas ahí, un tema antiguo, un tema moderno. Es decir, Casado de la Lechal, que era de Valencia, pintó las Cortes de Cádiz. La jura de los diputados en la iglesia de la Isla de León el día que iban a ir a las Cortes de Cádiz, las Cortes de Cádiz, y el otro, la jura de Fernando IV en las Cortes de Valladolid. Es decir, hubo una voluntad de presentar un tema de cortes, de equiparar las cortes medievales con el parlamentarismo moderno, las cortes más inmediatas de Cádiz. Es decir, una voluntad, digamos, de ese eclecticismo, de ese justo medio que tiene siempre el poder. Ahí claramente hay una política visual concreta de presentar esa idea. El Senado, por ejemplo, tiene dos facetas. Una parte, recibir como depósito los cuadros que compra el Estado, que en principio van al Museo Nacional, entonces Museo Nacional de la Trinidad, porque el Prado era un museo real y solo a partir del 68 se nacionaliza todo y se une. Entonces hay una parte que yo creo que los pintores ya tenían pensado que eso iba a ir al Senado o iba a ir a un edificio oficial. Es decir, no hay una política, digamos, de decoración de los edificios públicos como hay, por ejemplo, en Italia, porque en Italia que se tenían que inventar todo, porque claro, no había, Italia no existía, y sobre todo después de la capitalidad de Roma hay que construir los edificios ministeriales, y los edificios ministeriales tienen que tener una decoración que exalte la italianidad, que es una cosa que existía, pero que no sabíamos bien lo que era. Aquí, sin embargo, no, fuera del Congreso hay pocas cosas, ¿no? Pero el Senado recibe los cuadros que en las exposiciones nacionales los compraba el Estado y los depositaba en el Senado. Y están depositados ahí desde el propio siglo XIX. Es decir, que aunque nominalmente son depósitos, están construyendo esa imagen de España. Y luego, en un momento dado, la sala de conferencias es un encargo preciso. Es decir, aquí, por ejemplo, el tema de los almogávares, la jura de Recaredo, todo eso sí que es una política. Y luego he dejado para el tercer lugar la parte más importante, que es el Museo Nacional. Es decir, nosotros hoy entendemos los museos como un espacio artístico neutro, a sabiendas de que nada en la cultura es neutro, pero en principio se supone que son objetos bellos que están para la admiración, ¿no? Pero en el siglo XIX el museo era un espacio educativo, y la educación no era una educación estética de saber la combinación de colores, sino ir al museo para saber realmente información. Es para informarse. El museo es un espacio informativo en el siglo XIX. Entonces, claro, no hay que olvidar que el lugar más importante era el museo. Y luego hay una cosa que todavía no hemos estudiado y que hay personas que están estudiando ahora también, es, digamos, todos los espectáculos en forma de dioramas, por ejemplo, o de panoramas, o incluso de tableau vivant, ¿no? Donde se representaban asuntos históricos, que venían de esa subcultura, de esa alta cultura que es el museo, aparecía una subcultura histórica que también era muy importante y que yo creo que no está en proceso de estudio, ¿no? Pero que también es muy importante que la gente, cuando quería divertirse, empezaba la cultura como diversión, dice, bueno, es que ir al museo no, pero sí iba a haber un espectáculo donde se representaba, por ejemplo, los comuneros. Sabemos que un grupo de gente se disfrazaba de comuneros, ¿no? Y lo veía y decía, ay, qué bien están, es como el cuadro, qué bonito. Parece que estoy viendo el cuadro. Y también has estudiado tú las construcciones efímeras, que también a lo mejor necesitarían una mayor reflexión sobre ellas, porque eso que se sabe que no va a perdurar, pero que recoge la idea de una conmemoración en un determinado momento, sí que estaba transmitiendo un mensaje potente, importante, no son muy populares, ¿no? Sí, las construcciones efímeras son muy populares. Lo que pasa es que estaban muy ligadas a acontecimientos políticos muy precisos, ¿no? Es decir, a las juras de las reinas, a las proclamaciones, al nacimiento de infantes, por lo menos lo que yo he estudiado en los años, a la llegada de reyes, entrada de Amadeo en Madrid, o entrada de Alfonso XII en Madrid. Es decir, que por supuesto que se pueden hacer una lectura de carácter nacionalista, por ejemplo, que se represente el acueducto de Segovia, por ejemplo, como si fuese un palacio encantado, indudablemente eso es un icono. Pero claro, la función, no se presentaban esas arquitecturas efímeras para exaltar lo español, mientras que los cuadros de historia sí, ellos sabían que estaban contando eso y no otra cosa. En el caso de las construcciones efímeras es más difícil de ver, creo yo, no lo sé. Sí.
Y pasando ya al siglo XX, aunque sé que no es tu especialidad, pero sí que te pediríamos una opinión personal sobre esa imagen de España que se ha construido en el siglo XIX y los cambios que crees tú que se dan a lo largo del siglo XX, cogiendo el hito de Alfonso Ya. XIII, República, y si te atreves a... Bueno, con la época de Alfonso XIII sí me atrevo porque es un cambio cultural absolutamente evidente. Es decir, eso es algo que se ve clarísimamente. Es decir, la pérdida de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, eh, lo que tradujo fue nosotros lo que valemos es para el arte y para la literatura. Es decir, eso es una cosa clarísima. Es decir, nuestra raza es cultura. Es decir, ellos inventan, ellos pueden, ellos tienen guerra, pero nosotros no nos quita Pero nada. eso le lleva al desprestigio de la política. Lleva probablemente al desprestigio de la política, claro, pero produce otro nacionalismo y produce otro imaginario nacionalista. ¿Qué pasa? Cuando se hace el monumento a Velázquez en el año 99, y es uno de los momentos de mayor exaltación de la pintura de Velázquez y cómo Velázquez se convierte en ese refugio de lo español. Y toda la idea de la cultura, toda la idea esa de la hispanidad, de la raza, es decir, cómo se cambia el discurso imperial del 19 por un discurso cultural en torno a la hispanidad, eso las imágenes lo traducen perfectísimamente. Es decir, vamos, en todas las imágenes de las dos primeras décadas del siglo, de la época de Alfonso XIII, está muy clara. También es verdad que hay muchos intereses comerciales, de toda la emigración española hacia América, toda la admiración que esos inmigrantes americanos tienen hacia Europa y hacia lo que se supone la cultura. Y yo creo que en la República, durante la Segunda República, se mantiene bastante eso, porque cuando uno ve, por ejemplo, un elemento que es un elemento diagnóstico, que son las monedas o los sellos, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, cuáles son las figuras que aparecen en sellos o en billetes de los años 30, pues sigue... Hay algún caso que aparecen algunas pinturas de historia todavía en los años 30, pero aparecen los personajes de la literatura, ¿no? Algunos personajes modernos, es decir, se hacen monumentos a escritores modernos, no sé, Pereda, Menéndez Pelayo, Galdós. Eso es antes de la República, pero después también de Núñez de Arce de Valladolid, o sea, que durante la República sigue siendo esa imagen de los escritores, ¿no? Y luego ya en el franquismo la cosa ya es más ¿Por qué complicada. crees tú que el franquismo es una ruptura tan grande? Bueno, no, quizá no es una ruptura, ¿no? Bueno, no es exactamente una ruptura. Quizá no es una ruptura, ¿no? Lo que pasa es que es una imagen tan fuerte, tan potente, que casi ha anulado las anteriores, ¿no? O las inmediatamente anteriores. Sí. Hombre, lo que pasa es que está connotada, digamos, por otro tipo de políticas, ¿no? Yo creo que es lo que más... hay un criterio selectivo, digamos, de los personajes y una asociación de determinados valores a esos personajes, ¿no? Que yo creo que si se eliminan ciertos personajes de la historia y personajes que no interesan de la historia y se da valor a otros, no sé. Yo creo que, por ejemplo, a Felipe II en ese momento sí que tiene valor, y el Escorial también tiene valor, Carlos V también tiene valor, ¿no? Y Santa Teresa de Jesús también tiene valor. Es decir, que a lo mejor eran personajes que sí que habían configurado un cierto imaginario de lo español, pero que se utilizan de otro modo, ¿no? En los años 40 y 50. También hay otra cuestión que pertenece al ámbito de la estética, ¿no? En el siglo XIX, la pintura de historia, aunque empezaba a ser criticada como procedimiento estético, pero por lo menos hasta los años 70 del XIX tenía un cierto prestigio, es decir, tenía una cierta consideración como objeto de cultura. Empieza a entrar en crisis con el impresionismo, en los años 70, con la divulgación de las ideas impresionistas, y claro, el nacionalismo se sustituye con toda esta pintura de tipos, ¿no? De personajes y de paisajes, que cubre ese terreno. En lugar de aludir al nacionalismo a través de la historia, se alude a través de los paisajes. El paisaje de un lugar es un paisaje nacional, el costumbrismo de Sorolla o de Casas o de quien sea, alude a otra esencia de los españoles. No hay problema.
Lo que pasa es que a raíz de las vanguardias, claro, se produce la gran ruptura, que es la idea de que el arte no está al servicio de la ideología. Entonces, desde el momento en que el arte moderno no puede estar y no puede construir un relato ideológico, pues claro, la imagen empieza a producir, es decir, quien la sigue utilizando, que es lo que pasa en época de la vanguardia, esto ya no es moderno, esto no forma parte del discurso, esto no es lo que... Ese es un fenómeno que a lo mejor los historiadores puros, digamos, no perciben, pero claro, alguien que se dedica a estudiar arte se da cuenta de que la obra artística, que para Franco era de voy a pintar un cuadro, un mosaico para no sé qué lugar, ya en el discurso estético de lo que significa el arte en la época, ya eso no tiene valor, porque el artista no puede estar al servicio de la ideología. Mientras que hasta ese momento todavía, digamos, no se había producido esa ruptura. Se produce con las vanguardias en los años 10 y 20, y claro, en los años 40 ya lo vemos con un sentido muy diferente, ¿no? Están los medios de masas, están otro tipo de instrumentos, pero digamos, el gran arte no está al servicio de la ideología. Es un cambio que es interesante también. Creo Es yo. muy interesante Sí. eso. Sí, sí, sí. Bueno, y ya para acabar, una cosa que se nos ha escapado, pero se me ha escapado a mí preguntarte, a lo mejor sería interesante, sobre los concursos internacionales de pintura y la política que se sigue de premios. ¿Te refieres a las a las exposiciones universales? Sí. Sí. Yo Exposiciones nacionales y universales. Sí, las exposiciones universales es un tema que se ha estudiado, los historiadores del arte hemos estudiado mucho realmente en los últimos años sobre eso. Hay varias personas que han trabajado sobre eso. Y así brevemente la conclusión que yo saco es que los españoles querían hacer ver que aquí éramos modernos y los extranjeros se empeñaban en creer que estaban como ellos querían que fuéramos. Es decir, es un proceso que no es nuevo, o sea, que no ha dejado de ocurrir. Sí. Entonces, ellos intentan, los organizadores, en ocasiones se organiza también desde Barcelona, desde París o desde Roma, tal. Es decir, estamos a la altura, somos como los demás. ¿No? Esa idea de equiparación, que eso es un discurso que está presente hasta ahora, pero el extranjero lo que quiere es tipismo. Lo que quiere es tipismo porque lo que quiere es un discurso colonial donde el tipismo sea una forma de opresión, es decir, tú eres diferente y por lo tanto yo te trato diferente porque tú estás para mi diversión. Y esa es la colisión que se produce, y hay momentos muy curiosos. El momento más curioso que yo he contado alguna vez en uno de mis trabajos es en el año 89 en París, cuando llevan toda la mejor pintura de historia que se había hecho aquí en los últimos años, con la idea de decir, pintamos los cuadros mejores, estamos a la altura de los grandes certámenes internacionales, y resulta que dan el premio al cuadro de Luis Jiménez Aranda, que es Una visita de hospital. Es decir, un cuadro que no tiene nada que ver con la historia. Pero ¿cómo es posible? Porque claro, no se dieron cuenta de que es que van más deprisa, y de que entonces en Francia lo que se llevaba era otra cosa, ¿no? Yeah. Y luego ya están diciendo, bueno, lo único que podemos competir es con la cultura, con el arte, Pero yo creo que es una cuestión de miradas, es decir, el de fuera mira de una manera, yo creo que es un poco como ahora, ¿no? O sea, esa idea de que queremos que el otro sea de esa manera para poder estar por encima de él, para dominarle, para disfrutarlo, y nosotros poseer la cultura, ¿no? ¿Y las exposiciones nacionales? ¿En qué sentido? Bueno, en el 19, cuando se hacían concursos y se presentaban obras y se premiaban y todo eso. Los reglamentos prácticamente hasta los años 90 invitan a hacer cuadros de historia. Es decir, ¿por qué? Porque en un sistema institucional anda o no ande caballo grande. Es decir, el cuadro de historia lleva mucho esfuerzo, lleva mucho tiempo. Y lo que se puede valorar en términos materiales es aquello que está ligado al trabajo. Esa parte del arte, de la intuición, del genio, no se puede traducir a dinero inmediatamente. Entonces, un cuadro de 6 metros o de 5 metros por 4, pues es un cuadro que ha exigido un año de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esto por lo menos ha estado un año trabajando. Como si se premiara la laboriosidad. Sí, eso era la laboriosidad, desde luego, sí. La laboriosidad, la continuidad. También un cuadro de historia era el ejercicio académico por excelencia, es decir, para pintar un cuadro de historia no solamente había que saber pintar, había que leer, había que escoger un buen asunto,
había que caracterizar los personajes, había que responder una verdad arqueológica, había que decir cómo eran. Y luego había que componer, que estudiar ropajes, es decir, un paisaje en la mentalidad académica del 19 era una cosa mucho más fácil, porque un paisaje eran 4 pinceladas, era una cosa que no tenía importancia, porque lo otro era lo esforzado. Quiero decir que los reglamentos, que es a donde creo que ibas, los reglamentos sí llevaban a hacer pintura de historia hasta los años 90, claramente, por lo que significaban las exposiciones. Y luego estaban, que no hemos hablado de eso, pero también es interesante, las instituciones provinciales, que es algo importantísimo en la construcción, ¿no? Yo he trabajado ahora, he hecho un trabajito sobre el papel de la provincia, en la construcción de la identidad, porque claro, la provincia es la parte en el todo, y es una parte que solo está en el todo, es decir, solo existe si existe el todo, y por lo tanto es el instrumento más cercano en la construcción del Estado. Estado-nación, porque no existe por sí mismo, a diferencia del reino. Entonces la provincia es un elemento que se construye y se inventa en ese momento, y que hay que darlo cuerpo. Y el Palacio de la Diputación Provincial es la nación en la provincia, en la capital de provincia, y hay que decorarla. Y entonces se produce el fenómeno de decir, Viriato era de mi pueblo, es decir, ¿qué se pinta en Zamora? Viriato, porque es un español, y yo estoy orgulloso de ser zamorano porque Viriato era español. Es decir, es un fenómeno distinto de esa construcción centralista de Madrid, pero que también es muy importante, ese fenómeno de la provincia. Y bueno, yo creo que el papel, por ejemplo, te he puesto el ejemplo de Zamora porque es que ese es un ejemplo paradigmático, es decir, ¿qué se está haciendo? ¿Nacionalismo zamorano? No. Se está haciendo nacionalismo español desde la identificación de lo local, que es importantísimo, pero eso pasa ahí y pasa en otros lugares, ¿no? Que es algo que no hemos estudiado tanto, porque también, bueno, yo creo que también la óptica autonómica de los últimos 40 años o 30 años nos han desvirtuado en parte esa lectura de querer ser como la capital, que es la manera de construir el nacionalismo. Es decir, la provincia es como la capital. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por tu entrevista, que ha sido muy, muy interesante. Gracias. Bueno, gracias.